Muy bien. Bueno, pues para el diagnóstico para hacer un adecuado diagnóstico de ortodoncia, nosotros podemos utilizar las radiografías. La panorámica, la carpal y la oclusal. De estas 4 radiografías, la única que es 100% indispensable para que ustedes hagan un diagnóstico de ortodoncia removible es la panorámica. En el 100% de los casos, les voy a pedir que su caso clínico contenga una panorámica. Con respecto a la lateral de cráneo, va a depender de las características del paciente. Normalmente yo les digo si es necesario pedir la lateral de cráneo o no. ¿Y yo en qué me baso para hacerlo? Bueno, pues me fijo de cómo está su relación molar y canina, su intercuspidación, su overjet, su perfil. Entonces, todas estas características a mí me pueden dar indicios de que el paciente puede tener una maloclusión esqueletal. Y obviamente al yo sospechar de esa maloclusión esqueletal, pues es que pido la lateral de cráneo. De lo contrario, no se las pido, porque no le voy a pedir al paciente una lateral de cráneo nada más para que ustedes practiquen su trazado, ¿sí? Normalmente los pacientes que van a la facultad pues son de escasos recursos y pues no les voy a estar pidiendo cosas que a lo mejor no nos van a servir, ¿sí? Entonces, la lateral de cráneo yo les voy a decir cuándo la podemos, cuándo la vamos a pedir y cuándo no. Con respecto a la lateral, perdón, a la carpal, esta radiografía nos va a determinar el grado de madurez esqueletal que tiene nuestro paciente. ¿Eso para qué lo queremos saber? Por si nosotros queremos hacerle a ese paciente un tratamiento ortopédico. Es decir, si ese paciente tiene una maloclusión esqueletal y yo le quiero hacer ortopedia y por su edad pudiera ser que el paciente ya esté en su último pico de crecimiento. Bueno, entonces, para corroborar esa situación, pues yo les pido la radiografía carpal. Esto me va a servir para saber si todavía le puedo hacer un tratamiento ortopédico a mi paciente o ya no hay la posibilidad. Y por último, la radiografía oclusal, pues en algunas ocasiones se puede pedir cuando tenemos un paciente principalmente con un diente retenido, por ejemplo, y nosotros queremos diagnosticar si ese diente está, por ejemplo, hacia palatino o hacia vestibular, para confirmar la posición de un diente retenido. Realmente esta yo nunca la he pedido en la clínica de licenciatura,
Pero sí es importante que sepan su utilidad y que también la podemos utilizar para un diagnóstico de ortodoncia. Les mencionaba acerca de la radiografía carpal. Esta radiografía, existe un trazado de la radiografía carpal para determinar la madurez esqueletal de nuestro paciente, ¿sí? Este trazado no lo vamos a estudiar porque no es algo que nosotros vayamos a emplear con cotidianidad. En el caso de que a alguno de ustedes se les solicite esta radiografía, pues ya veremos, haremos el trazado, pero de lo contrario, yo lo único que quiero que sepan de esta radiografía, pues es obviamente para qué nos sirve y que el grado de madurez o el trazado se clasifica en estadios de crecimiento, ¿sí? Y lo principal que se busca de este trazado de carpal es la presencia o ausencia del hueso sesamoideo, que es este que tenemos acá. Normalmente, cuando este hueso sesamoideo ya se encuentra visible, es que el paciente ya terminó su fase de crecimiento. Sin embargo, esto no es tan así, nada más, ¿verdad? Les repito, existe el trazado para determinar los estadios de crecimiento y esto principalmente se determina por el grado de desarrollo de las apófisis distales de las falanges y también del crecimiento de los huesecillos que hay entre falange y falange. Esto es lo que principalmente debemos de trazar para determinar en qué estadio de crecimiento se encuentra nuestro paciente. Después de esto, pues tenemos la radiografía panorámica. Esta radiografía panorámica creo que es 100% conocida por todos ustedes. Y acá es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, pues el grado de desarrollo de las raíces de nuestros dientes, si los dientes están completos, si hay ausencia de algún diente, si hay la presencia de un diente retenido, cómo está el hueso, cómo está la articulación. Todos estos detalles son los que vamos a observar en la radiografía. Cuando ustedes coloquen su radiografía en su caso clínico, lo único que tienen que colocar en el análisis es si existe algo fuera de lo normal, ¿sí? Es decir, como lo que les acabo de mencionar, ¿no? Si hay algún diente retenido, si hay algún diente supernumerario, eso es lo que vamos a colocar. No es necesario que me pongan, está bien la relación corono-raíz, está bien la articulación, no. Si las cosas están bien, normales, pues no es necesario colocar nada. Pero si nosotros estamos viendo algo en la radiografía que no está dentro de lo normal, pues entonces es lo que vamos a colocar en el análisis. Y por último tenemos la radiografía lateral de cráneo. Aquí en la imagen nosotros estamos viendo un cefalostato, que es el que sirve para tomar la radiografía lateral y la radiografía panorámica. Esta radiografía lateral de cráneo nos va a servir para hacer un trazado cefalométrico.
Y el trazado cefalométrico nos va a determinar las proporciones dentofaciales en su base ósea, ¿sí? Es decir, nos va a determinar cómo están posicionados los dientes en relación a sus maxilares y los maxilares en relación al cráneo. Aquí, bueno, pues el principio de un análisis cefalométrico es comparar al paciente con un grupo de referencia normal. Existen muchos trazados cefalométricos, ¿no? Hay unos que son más utilizados que otros. Tenemos, por ejemplo, el de Ricketts, el de McNamara, el de Yarabak, el de Witz, en fin, y el de Steiner, que es el que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, cada uno de estos análisis, pues la persona que los diseñó se ocupó de medir las posiciones dentofaciales de unos pacientes estéticamente agradables. Y de acuerdo a eso, hizo una norma cefalométrica. Sin embargo, ustedes saben que estas personas que conformaron el grupo para determinar lo normal, pues no necesariamente son de nuestra raza. Así que siempre debemos tomar en cuenta una discrepancia entre la norma y la medida que tiene nuestro paciente. No hay que ser tan estrictos en decir, por ejemplo, tiene el maxilar hipodesarrollado, por poner un ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor su genética racial así es. Entonces, no hay que ser tan estrictos en guiarnos únicamente de la norma. Siempre tenemos que tener nuestro criterio para ir de acuerdo con la norma o no. Los objetivos de este trazado cefalométrico es que de acuerdo a unos planos que nosotros vamos a trazar planos horizontales y planos verticales, ¿sí? De acuerdo a esto, nosotros vamos a determinar las posiciones y relaciones de la base del cráneo, del maxilar, de la mandíbula, de los dientes superiores y dientes inferiores. Con estos datos cefalométricos, nosotros vamos a hacer un análisis esqueletal, un análisis de perfil y un análisis dental. Que eso es lo que vamos a ver ahorita, a continuación, para poderles presentar lo que es el análisis de Steiner. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Ok. Entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación. Cuando nosotros tenemos una radiografía lateral de cráneo, que nos va a servir obviamente para hacer un trazado cefalométrico,
lo primero que tenemos que hacer es localizar las estructuras anatómicas. Es decir, vamos a dibujar en esa radiografía algunas estructuras anatómicas para después de esto poder pasar a la localización de los puntos. Existe papel especial para hacer trazado cefalométrico, el cual ustedes lo van a emplear. En muchos gabinetes, cuando te entregan tu radiografía lateral, ya te la entregan con este papel de trazado cefalométrico. Y hay otras que no. La verdad es que en la facultad no me acuerdo cómo lo hacen. La cuestión es que ustedes necesitan el papel de trazado cefalométrico para poder trabajar, ¿sí? Este papel lo pueden adquirir en la proveedora, se vende por hojas. De hecho, ustedes pues van a necesitar una hoja para hacer su práctica, otra hoja para su caso clínico y pónganle ustedes que se equivoquen. Tienen que comprar como 4 hojas, ¿sí? Yo considero que es suficiente para que puedan hacer sus trazados. Antes de iniciar con la localización de los puntos, vamos a desglosar para qué sirve la cefalometría. Dice que es el estudio comparativo de la posición de la mandíbula y el maxilar en relación con la base craneal, ya que nosotros tenemos que tomar una estructura como base para poder comparar a otra estructura. Es decir, aquí en este caso del análisis de Steiner, donde muchas medidas dependen de la posición de la base de cráneo, ¿sí? Entonces, esa base de cráneo obviamente nosotros no la podemos mover y la vamos a tomar como referencia para determinar la posición anteroposterior, ya sea del maxilar o de la mandíbula. Ya que para determinar la posición de los dientes, pues obviamente tenemos que conocer para poder determinar la posición de los dientes, estos los vamos a comparar, ¿sí?, según su base ósea. Es decir, los dientes superiores con el maxilar y los inferiores con la mandíbula. Entonces, por esta razón, dice, y entre los dientes con sus maxilares, según planos sagital y vertical. Ya que ya les había yo dicho que vamos a trazar planos horizontales y planos verticales. Y la definición de un punto cefalométrico dice que es la estructura o punto anatómico que se localiza sobre una radiografía de la cabeza orientada. ¿Por qué dice orientada? Porque el radiólogo debe de saber que cuando va a tomar una radiografía lateral de cráneo, el paciente no puede echar su cabeza hacia atrás o hacia adelante, porque esto cambiaría por completo la posición de la mandíbula. Entonces, el radiólogo sitúa al paciente erguido, con los pies juntos, como cuando tomamos la fotografía de perfil. Le pide que mire al horizonte para
tratar de lograr que el plano de Frankfurt imaginario quede paralelo al piso, ¿sí? Y también hay que pedirle al paciente que se encuentre en oclusión céntrica. Entonces, todos estos detalles son importantes para obtener una adecuada radiografía y posterior a esto, entonces ya hacer el trazado cefalométrico. Bueno, pues entonces, lo primero que nosotros, les decía hace un momentito, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una radiografía, pues le ponemos el papel, fijamos el papel porque no se puede estar moviendo y vamos a comenzar con un dibujo de las estructuras anatómicas. Vamos a dibujar, se los voy a ir mencionando de uno en uno, ¿sí? Para que ustedes ubiquen estas estructuras, ¿sí? Entonces, aquí donde está mi cursor, vamos a dibujar lo que es el contorno del frontal, que es este, y de los huesos propios de la nariz. Posterior a esto, bueno, el orden en el que se los voy a dar nada más es un orden cualquiera, ¿verdad? Ustedes pueden localizar sus estructuras como consideren. Vamos a dibujar también el hueso esfenoides, que es este que está acá, con la silla turca, que hay algunos autores que lo conocen como agujero hipoficiario. Tenemos acá el agujero auditivo externo. Este es muy fácil de localizar, lo vamos a observar como una manchita radiolúcida en la radiografía de forma de un frijol y siempre va a estar inmediatamente posterior al cóndilo. También tenemos por aquí la fisura pterigomaxilar. Esta fisura pterigomaxilar tiene la forma de una gota invertida, donde el vértice de esa gota siempre se va a encontrar inmediatamente superior a la apófisis coronoides. También vamos a dibujar el contorno de la órbita. El hueso maxilar, que es este que tenemos acá, con los huesos palatinos. También vamos a dibujar nuestra mandíbula, ¿sí? Aquí tenemos la apófisis coronoides, cóndilo, escotadura sigmoidea, rama de la mandíbula, cuerpo de la mandíbula y sínfisis mentoniana. Esas son todas las estructuras óseas. También vamos a dibujar el central superior, el central inferior, el primer molar superior y el primer molar inferior. Y por último, vamos a dibujar el contorno del perfil del paciente.
¿Alguna duda hasta acá? Ok. Entonces, ya que tenemos nuestro dibujo, vamos a proceder a la localización de los puntos cefalométricos. El primer punto que vamos a estudiar es el punto S, que también se le conoce como silla turca. El punto S se va a localizar en el centro del agujero hipofisiario o silla turca, como vemos en la imagen. Ese es el primer punto. Permítame un segundito. Después tenemos ahí está, el punto N o nacio. Nosotros tenemos entre donde termina el hueso frontal y comienzan los huesos propios de la nariz, la sutura frontonasal. Esa sutura actualmente con las radiografías, todas las radiografías que actualmente nos sirven, pues son radiografías digitales con unos equipos muy precisos. Entonces se ve en la radiografía una pequeña línea oscura que es la sutura frontonasal. Justo en esa sutura frontonasal vamos a localizar al punto N o nacio. Sin embargo, pues cada punto tiene una definición. Más que una definición, es la definición de su localización. Así como les dije que el punto S es el centro del agujero hipofisiario, el punto nación es el punto más posterior del contorno anterior del hueso frontal. Es el punto más posterior del contorno anterior del hueso frontal. Esa es la definición del punto nacio. Ahora tenemos al punto orbital. El punto orbital, que se le llama orbital, es el punto más inferior del contorno de la órbita. Es el punto más inferior del contorno de la órbita.
Ahora tenemos al punto PO o porion. Se llama porion. Y es el punto más superior del contorno del agujero auditivo externo. Es el punto más superior del contorno del agujero auditivo externo. El punto PT, que lo vemos acá, que también se le llama pterigoideo, el punto pterigoideo es el punto más superior del contorno de la apófisis pterigoides. Es el punto más superior del contorno de la apófisis pterigoides. Ahora tenemos el punto ENA, que significa espina nasal anterior. Espina nasal anterior. Pues este está muy facilito porque creo que todos conocen dónde se localiza, ¿verdad? Es piquito, por decirlo de algún modo, que tenemos en el maxilar, ¿sí? Pues el punto más anterior del maxilar. Esa es la espina nasal anterior. Tenemos también a la espina nasal posterior. Este es el punto más posterior de los huesos palatinos, donde termina el contorno de nuestros palatinos. Ahí tenemos espina nasal posterior. El punto A, aquí lo tenemos. Este punto pues no tiene otro nombre. Hay algunos autores que le llaman subnasal. ¿Sí? El punto A es el punto más posterior del contorno anterior del hueso maxilar. Nosotros aquí tenemos el contorno anterior del maxilar y el punto más posterior que vendría quedando acá, donde está mi cursor, ahí tenemos el punto A.
También tenemos el punto B, B de bueno. Este punto también se le conoce como supramental. El punto B de bueno es muy parecido al punto A, solo que para la mandíbula. Es decir, su definición es que es el punto más posterior del contorno anterior de la mandíbula. Es el punto más posterior del contorno anterior de la mandíbula. Luego tenemos el punto D de dedo. El punto D es el centro de la sínfisis mentoniana. Es el centro de la sínfisis mentoniana. Después tenemos el punto pogonion. POG, pogonion. El punto pogonion es el punto más anterior del contorno anterior de la sínfisis mentoniana. Es el punto más anterior del contorno anterior de la sínfisis mentoniana. Ahora tenemos el punto ME o menton. ME o menton. El punto menton es el punto más inferior del contorno inferior de la sínfisis mentoniana. Repito, es el punto más inferior del contorno inferior de la sínfisis mentoniana. Ahora tenemos nation. Aquí está pogonion. Aquí está, vendría quedando aquí, donde está mi cursor, vendría quedando menton. Y la mitad de la distancia entre estos dos, pogonion y menton, es decir, donde está la curvatura de la sínfisis mentoniana, ahí tenemos a nation. GN o nation.
por último, de los puntos esqueletales, tenemos a gonion. Gonion es el ángulo de la mandíbula. Gonion es el ángulo de la mandíbula. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Correcto. Vamos a pasar, ya estamos terminando con esta parte. Vamos a pasar ahora a los puntos dentales. Tenemos primero el punto PPO. Aquí lo tenemos. El punto PPO es el punto de máxima intercuspidación entre los primeros molares permanentes. El punto PPO es el punto de máxima intercuspidación de los primeros molares permanentes. Ahora tenemos el punto IS1. Aquí está. IS significa incisal y 1, que es el incisivo central. Existe un IS1 superior, que aquí quedaría, y un IS1 inferior, que aquí quedaría. O sea, estos son dos puntos que se llaman igual, solo que uno es para el incisivo superior y el otro es para el incisivo inferior. ¿Y dónde se localiza este punto? Pues es el borde incisal. Aquí está. IS1 superior, IS1 inferior. Y por último, AP1. AP significa apical y 1, que es del incisivo central. Al igual que el IS1, hay AP1 superior y AP1 inferior. Y este se localiza en la punta o en la terminación del ápice radicular. Y para terminar con esta parte de los puntos
cefalométricos tenemos 2 puntos en tejidos blandos. En realidad hay varios puntos en tejidos blandos, ¿no? De hecho, existe un trazado específico para tejidos blandos que normalmente se utiliza cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía maxilofacial. Pero a nosotros esta parte solo nos va a servir para determinar el perfil de nuestro paciente. Y así que solo vamos a localizar 2 puntos. El primero es el punto NS, que es este que tenemos acá, que se localiza exactamente en la punta de la nariz. Aquí está. NS. Y el segundo punto que vamos a localizar es el pogonium de tejidos blandos. El pogonium de tejidos blandos es el punto más anterior de nuestro mentón. Al igual que el pogonium óseo, que es el más anterior de la sínfisis, el pogonium de tejidos blandos es el punto más anterior de nuestro mentón. Entonces, repitiendo, son 2 puntos de tejidos blandos que vamos a localizar o a ubicar. Es el NS o punta de la nariz y el pogonium de tejidos blandos. Con esto terminaríamos la localización de todos los puntos cefalométricos. Yo siempre les digo a los alumnos que obviamente todo esto nos va a servir para hacer un trazado cefalométrico. Y yo siempre les digo a los alumnos que pongan mucho cuidado en la localización de las estructuras y en la localización de los puntos. Y que antes de empezar a hacer el trazado, o sea, en esta parte donde acabamos de llegar, me lo muestren. Porque si hay algún punto que esté mal localizado, automáticamente el trazado les va a salir mal. Entonces, cuando ya me llevan el trazado, si hay algún punto que esté mal, pues, ¿qué creen que les voy a decir? Que lo repitan, ¿verdad? Entonces, es una sugerencia, no es una obligación, es simplemente una sugerencia. ¿Alguna duda? No, doctora, todo bien. Pues aquí ya tenemos la localización de nuestros puntos, las estructuras anatómicas. ¿Y qué es lo que seguiría? Pues el trazado de los planos. Les había yo comentado que que existen planos horizontales y planos verticales. La gran mayoría de las medidas del análisis de Steiner son medidas angulares, es decir, en grados. Como ustedes saben, 2 puntos van a formar un plano y 2 planos van a formar un ángulo.
Entonces, tenemos que trazar nuestros planos cefalométricos para después, ahora sí, hacer nuestro análisis cefalométrico. Porque todo esto que estamos viendo, pues es llegar al análisis, ¿sí? El primer plano que vamos a trazar es el plano SN. Es decir, va de silla a nación. Este plano se llama base craneal anterior. Plano SN, base craneal anterior. Ahora tenemos el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt va de porion a orbital. De porion a orbital es el plano de Frankfurt. Este no lo vamos a ver porque no es de Steiner. Ahora tenemos el plano NA, que obviamente va de nación a subespinal. Este plano NA, pues no tiene otro nombre, se llama NA. De igual manera, tenemos el plano NB, que va de nación a supramental. Este es el plano NB. También vamos a trazar el plano ND, D de dedo, que tampoco tiene otro nombre, y va de nación a punto D. El plano palatino, que aquí está, este ya es horizontal. El plano palatino va de espina nasal anterior a espina nasal posterior. Tenemos también, ¿sí? ¿Podría repetir el último, por favor? Claro. El plano palatino, aquí está, va de espina nasal anterior a espina nasal posterior. También tenemos al plano mandibular, que es este. El plano mandibular va de gonion a nation. Gonion, nation. Plano mandibular. El plano oclusal,
aquí se los estoy señalando. El plano oclusal va de PPO a IS1. Normalmente, pues los pacientes aquí en anterior van a presentar una sobremordida. Así que no siempre IS1 va a estar en el mismo plano. IS1 superior e IS1 inferior no siempre van a estar sobre el mismo plano. En esos casos, lo que nosotros tenemos que hacer es localizar una media entre estos dos. Es decir, a la mitad, en el centro, por decirlo de alguna manera, entre IS1 superior e IS1 inferior, ahí vamos a trazar el plano oclusal. Entonces va de PPO al centro de IS1 superior e IS1 inferior. Ahora tenemos el eje longitudinal del incisivo superior. Aquí está. Este va de AP1 superior a IS1 superior. Eje longitudinal del incisivo superior. A su vez, tenemos el eje longitudinal del incisivo inferior, que va de IS1 inferior a AP1 inferior. Eje longitudinal del incisivo inferior. Y por último, tenemos la línea S. Este plano en el perfil de tejidos blandos se le conoce como línea S y va de NS, o sea, punta de la nariz, a pogonium de tejidos blandos. Estos son todos los planos que vamos a trazar. Y como ustedes pueden ver, la unión de todos esos planos forman ángulos, que son los que vamos a medir para poder hacer el análisis cefalométrico. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momentito. Y les voy a compartir un video para que
aterricemos los conceptos. Este video es precisamente de la localización de los puntos y los planos cefalométricos. Se los voy a poner aquí en el chat para que lo tengan. Ya se los compartí. Y lo voy a proyectar ahorita para que todos veamos. A ver si no les surge alguna duda. Voy a volver a compartir mi pantalla. Advertencia: lo que presentan estas diapositivas es simplemente lo básico. El estudio cefalométrico aquí mencionado está incompleto. ¿Se ve y se escucha, muchachos? Sí, doctora. Sí, doctora. Cefalometría. ¿Qué es la cefalometría? Es el método que usa radiografías laterales de cráneo para obtener medidas lineales y angulares de tejidos duros y blandos de la cabeza, que sirven para un diagnóstico adecuado a fin de lograr un tratamiento individualizado. ¿Para qué me sirve la cefalometría? Para evaluar el tipo de crecimiento y desarrollo, observar la evolución en distintas fases del tratamiento, evaluar los resultados al fin del tratamiento, si es que he cumplido con las metas. Es un documento legal para diagnosticar anomalías óseas de los maxilares, discrepancias dentoesqueletales y discrepancias dentoalveolares. Acerca de los puntos cefalométricos. El punto silla turca se encuentra en el centro de la fosa hipofisiaria, de la fosa pituitaria. El punto nacio se encuentra ubicado en la unión del hueso frontal con los huesos propios de la nariz. El punto orbital, en la parte más inferior de la órbita. El porion, en la parte superior del conducto auditivo externo. La espina nasal posterior, sobre el hueso palatino. La espina nasal anterior, sobre el hueso maxilar. El punto A, o también llamado subespinal, la parte más cóncava, la más profunda de la curvatura del maxilar. El punto B, o suprapogonio, en la parte más cóncava de la sínfisis mentoniana. Pogonium, que es la parte más sobresaliente, la parte más convexa de esa sínfisis. Un punto que se llama promenti, que se encuentra en medio del punto B y de Pogonium, que en la cefalometría de Ricketts lo vamos a observar. El punto mentoniano, en la parte más inferior y convexa. Y gonium, en pleno ángulo mandibular. Dos puntos que están con verde y que no son considerados cefalométricos: el punto incisal de ambos incisivos y los puntos apicales. Están con verde y con minúsculas, pero no son considerados cefalométricos. Dentro de estos puntos que acabamos de describir,
Hay algunos puntos que son pares y algunos que son impares. Los planos cefalométricos. El plano base de cráneo, que va desde silla turca a nacio. El plano de Frankfurt, desde porion a orbitano. Ambos planos son bastante estables. El primero de ellos, el plano base de cráneo, constituye un plano muy estable, muy usado en la cefalometría de Steiner. Y el segundo, el plano de Frankfurt, bastante usado en la cefalometría de Ricketts. Tenemos el plano biespinal, de espina nasal posterior a espina nasal anterior, el plano oclusal, donde se encuentra la máxima intercuspidación entre molares, y en un punto medio de incisivos. El plano mandibular de gonio-mentoniano, el plano facial de Pogonion a Nasion. Observamos que entre el plano facial y el plano mandibular hay un entrecruzamiento. Y ese entrecruzamiento, fuera de tejido blando, fuera de tejido de hueso, se llama G-nation, el punto G-nation. Desde G-nation hasta silla turca tenemos el eje Y de crecimiento. Bueno, si eres pequeño, no molestes al grano. Veamos acerca de lo que es la cefalometría de Steiner. Vamos a hablar acerca de los ángulos SNA y SNB, que van a representar tanto el desarrollo del maxilar como de la mandíbula con respecto a lo que es la base del cráneo. El ángulo SNA, de silla turca a nación y de nación al punto A. En condiciones normales, este ángulo tiene un valor de 82 grados. Si este ángulo fuese mayor a 82 grados, el punto A se encontraría más adelante, lo que correspondería a una protrusión o prognatismo maxilar. Si este ángulo tiene un valor menor de 82 grados, significaría una retrusión o retrognatismo maxilar. ¿Qué quiere decir esto? El plano base de cráneo es un plano bastante estable, ¿sí? Muy fácil de identificar, ¿sí? Y no se va a mover. El que se va a mover va a ser el punto A. Si va a estar más adelante, va a representar al hueso maxilar, que también va a estar hacia adelante. Y si esto ocurre, obviamente va a haber una protrusión, pero del hueso maxilar. Lo opuesto sería una retrusión, ¿no es cierto? Entonces, más 2 o menos 2 grados, no hay mucho problema. Esa es una constante, es una variable. Pero en condiciones normales, el ángulo SNA tiene un valor de 82 grados. El ángulo SNB tiene un valor de 80 grados. Un valor mayor a 80 grados significaría que la mandíbula se encontrara más hacia adelante. Y un valor menor a 80 grados significaría una retrusión del hueso mandibular. Este ángulo indica la posición de la mandíbula con respecto al plano base de cráneo. ¿Sí? Entre ambos, entre la línea A, entre ambas líneas, la roja y la azul, vamos a trazar otro ángulo que se llama ANB, donde en condiciones normales este ángulo va a representar
o va a tener un valor de 2 grados. ¿Qué representa este ángulo? Que el punto A se encuentre por delante y el punto B por detrás. Porque normalmente los dientes del maxilar cubren a los dientes o se encuentran por delante de los dientes mandibulares. ¿Sí? Entonces, cuando esta relación se invierte, es decir, cuando el punto B se encuentra por delante del punto A, más o menos en la posición en la que ubicó el puntero, tendríamos un ángulo negativo, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 grados, ¿no? Lo que correspondería a una posición mandibular adelantada, ¿no? A una clase 3. Si esta diferencia, si el punto A se encuentra por delante del punto B, pero se encuentra muy adelante, entonces correspondería a una clase 2. Espero que esta parte haya quedado entendida, ¿no? Los valores pueden ser más 2 grados, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, ¿no? Como pueden haber valores positivos, también pueden haber valores negativos. Pero el valor va a ser negativo cuando la línea azul se encuentre por delante de la línea roja. Hablemos acerca del ángulo interincisivo. Trazamos dos líneas a nivel de incisal y apical, a nivel de los ejes largos de ambos incisivos, que en condiciones normales este ángulo va a tener un valor de 130 grados. Vamos a analizar en esta figura qué es lo que pasa. En la primera imagen tenemos un valor normal de 130 grados. Ambos incisivos se encuentran en una posición adecuada. En la segunda imagen observamos un ángulo totalmente abierto, más de 130 grados, donde los incisivos se encuentran verticalizados, ¿no? Lo que denotaría una retrusión dentoalveolar. No podemos identificar con mucha precisión qué diente exactamente es el que está fallando, si es el superior o el inferior, o si son los dos. ¿Sí? Simplemente este ángulo nos da un valor aproximado. Nos dice aquí hay un problema. Ya en los ángulos posteriores que vamos a llevar, vamos a identificar dónde se encontraría el problema. En la tercera imagen observamos un ángulo agudo, un ángulo disminuido, menos de 130 grados. Y tenemos a los incisivos que están más inclinados, una protrusión dentoalveolar, ¿no? En este caso, una biprotrusión. Pero como ya he mencionado, los ángulos que vamos a mencionar a continuación nos van a decir si los incisivos superiores se encuentran vestibularizados o lingualizados, o si el problema es de arriba o de abajo. Entonces, tenemos el eje largo del incisivo superior y tenemos la línea NA. Entre ambos, la línea roja y la línea azul, entre ambos vamos a medir un ángulo, el ángulo del eje largo del incisivo superior con NA, que en condiciones normales, bueno, este ángulo va a ser de 22 grados. Más de 22 grados tenemos un incisivo superior proclinado o vestibularizado. Menos de 22 grados tenemos un incisivo superior retroclinado o palatinizado. Lo mismo, tenemos el eje largo del incisivo inferior con la línea NB. Medimos ese ángulo, se forma una intersección entre ambas líneas y medimos ese ángulo, que en condiciones normales tiene un valor de 25 grados. Más de 25 grados que saquemos, el incisivo inferior se encontraría proclinado o vestibularizado. Un valor menor a 25 grados que obtengamos
Nuestro incisivo inferior se encontraría retroclinado o lingualizado. Espero que esta parte haya quedado ¿Alguna duda, muchachos? Obviamente este video se adelanta un poquito a lo que vamos a ver en la próxima clase, que es ya el análisis de Steiner como tal. Aquí este video nos adelanta acerca de unos cuantos ángulos, menciona creo que 6 ángulos, porque pues el análisis de Steiner incluye más, ¿sí? Son como 14 medidas más o menos. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Así que si no se comprendió esta parte de las medidas, de los ángulos, no hay problema porque lo vamos a ver en la próxima clase e incluso al terminar esa parte les voy a transmitir otro video. Mi pregunta va más encaminada a si hay alguna duda de puntos y planos. No, doctora. Correcto, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. La próxima clase y última de esta primera parte de diagnóstico, pues debería de ser para el jueves. Ahora, yo les quiero preguntar, porque supongo, no me acuerdo si ustedes o el otro grupo me comparten